Buenas horas muchachos. Aquí nuevamente para finalizar la parte número 2 de fisiología celular con respecto al capítulo 1 del libro de Linda Constanzo, ¿correcto? Bueno, este video va dedicado para la personita más especial que hace mi vida mucho más feliz, para ti Stephanie, y cómo no decir para todos mis grandes amigos de la promoción 32 y de la promoción también 31. También saludo especial a Talía y a D'Angelo. Ahí están sus saludos muchachos. Y bueno, mi nombre es Manuel José Torres Delgado, alumno del segundo año de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Y bueno, vamos a empezar entonces con con la parte número 2 del capítulo número 1 de Fisiología Celular, ¿correcto? Empecemos. Lo que nos faltaba es hablar de lo que era potencial de membrana en reposo. Como lo verán ahí, no es más. ¿Qué es el potencial de membrana de reposo? No es más que el potencial en el cual se encuentra la membrana celular cuando está entre dos potenciales de acción, o sea, en el intervalo entre uno y otro potencial de acción. Eso es el potencial de membrana en reposo, cuando el interior es negativo y el exterior es positivo, cuando ya ha habido una repolarización, incluso una hiperpolarización. Cuando la membrana en reposo ha llegado incluso a llegar a tener el potencial de equilibrio del potasio o inclusive del cloro. Ese es el potencial de membrana de reposo. Por lo general, el potencial de membrana de reposo en las células excitables como el músculo y la neurona va a un intervalo de menos 70 a menos 80 milivoltios o incluso hasta menos 90 milivoltios, ¿correcto? También hay que entender que, por ejemplo, aquí tiene mucha importancia el, el componente del transporte activo de lo que es la bomba de sodio-potasio ATPase en esa membrana, potencial de membrana de reposo. ¿Por qué? Como sabemos, la bomba de sodio-potasio ATPasa saca 3 sodios e ingresa 2 potasios. Por ende, para que se produzca el reposo en una membrana después de una despolarización, entonces le conviene a la célula sacar la mayor cantidad de cargas positivas y quedarse con la menor carga positiva. Por ende, saca más carga positiva que la que ingresa. Y va a ser poco a poco que que la membrana va a tener la conductancia, o sea que la conductancia poco a poco va a ir aumentando, que va a llegar incluso a ser la conductancia del potasio. Y la conductancia del potasio se acerca, o es muy parecido a los rangos de menos 70 a menos 80 milivoltios. Influye entonces la bomba de sodio potasio ATPase, correcto. Vamos a pasar ahora a lo que es potencial de acción. Y el potencial de acción no es más que el gatillo para empezar una despolarización. Se produce sobre todo en nervios, en células excitables como fibras musculares, fibras del músculo esquelético, liso cardíaco y obviamente en células nerviosas. Esta se va a dar por diferentes fases, ¿no? Primero empieza la despolarización con una fase ascendente, una repolarización incluso y una hiperpolarización a veces. Vamos a hablar para ello de la terminología. Hay que hablar primero qué es despolarización. La despolarización es más que un proceso en el cual el potencial de membrana se va a volver menos negativo. ¿Qué quiere decir? Si estaba en el potencial de reposo en menos 70 milivoltios, va a llegar incluso a menos 50, menos 45 milivoltios, incluso va a llegar a ser positivo. Eso es despolarización y eso va a desencadenar la transmisión y todo ello que vamos a ver más adelante. ¿Correcto? Vamos a hablar también de la hiperpolarización. Es lo contrario, es el proceso por la cual el potencial de membrana se va a convertir en más negativo. Si estaba en menos 70 milivoltios al inicio, en reposo, va a llegar a menos 80, menos 75, menos 90 milivoltios. ¿Y qué es la corriente de entrada ahora? Que es otro término que hay que entender. Y la corriente de entrada no es más que la carga, que el flujo de cargas positivas que van a ingresar hacia el interior de la célula y por ende van a despolarizar. Para hablar entonces de despolarización hay que saber qué es la corriente de entrada, qué cantidad de cargas positivas ingresa. Y la corriente de salida, algo muy parecido, pero lo que sale pues es el flujo de cargas positivas, pero hacia el exterior de la célula, lo que le va a dar a la célula la repolarización, lo que va a hacer que
llegue a ser muy parecido a la conductancia de potasio. A la conductancia que tiene el potasio, ¿no? La conductancia de potasio va a ser mucho mayor y va a llegar a ese potencial de equilibrio del potasio. Vamos a hablar también del potencial umbral. El potencial umbral es, es aquel en la cual es inevitable que se dé el potencial de acción. Ese es el potencial umbral. Por ejemplo, suele aparecer a los menos 50 milivoltios en algunos casos. Ese potencial umbral. También hablamos de otro término que es el sobretiro o llamado overshoot. ¿Qué quiere decir? Es la parte del potencial de acción en la que el potencial de membrana es positivo, ¿correcto? Es la parte del potencial de acción en la que el potencial de membrana va a ser positivo, o sea, como si fuera una despolarización, o en otras palabras, la despolarización. Y el postpotencial hiperpolarizante o undershoot es la parte del potencial de acción que después de la repolarización, ¿no? O sea, después de la repolarización en la que el potencial de membrana es más negativo, en reposo. Por eso su propio nombre dice postpotencial hiperpolarizante. O sea, es el postpotencial que va a suceder después de una repolarización. Y se va a dar por medio de una... Y eso se llama hiperpolarizante. Hiperpolarizante. O sea, lo va a volver mucho más negativo que lo que está en el reposo. Y el periodo refractario es un periodo en el cual no puede producirse otro potencial de acción normal, porque se va a necesitar mucha más cantidad de flujo de carga de entrada, ¿correcto? Corriente, flujo de entrada, corriente de entrada, como ya lo hemos visto hace ratito. Ese es en el caso del periodo refractario relativo, y en absoluto no interesa qué tanto potencial ingrese, no se va a poder nuevamente hacer una despolarización porque está en un proceso de despolarización. Entonces no va a haber una despolarización continua. Va a necesitar que haya una pequeña repolarización para ya poder hacer que un nuevo potencial de acción haga una nueva despolarización. ¿Correcto? Entonces, hay que entender que hay un potencial, un periodo, perdón, refractario absoluto y un periodo refractario relativo. Tenemos ahora, vamos a pasar a las que son las características de los potenciales de acción. Para ello tenemos tres características. Una es el tamaño y forma estereotípicos, que quiere decir que los tipos celulares que existen se van a despolarizar al mismo potencial o a potenciales parecidos. Y se van a repolarizar hacia el mismo potencial o potenciales parecidos. Eso es una forma estereotípica. Va a variar en un rango, y es un rango angosto, ¿no? No hay mucha diferencia. La propagación. La propagación de los potenciales de acción de un sitio al siguiente no es decreciente. Por el contrario, va a ir aumentando. Las corrientes de entrada se van a ir sumando y poco a poco va a haber una despolarización de los sitios de un lado hacia el otro, así, adyacente. Que lo vamos a explicar mucho más adelante. Y la respuesta de todo nada es que un potencial de acción se produce o no se produce. Si es que llega al umbral, se produce. Y si no llega al umbral, no se produce. De nada sirvió que llegue un flujo de corriente de entrada si no llega al umbral. Porque tiene que llegar al umbral para que se produzca el potencial de acción y toda la consecuencia que llega con ello. ¿Correcto? Vamos a hablar ahora de la base iónica del potencial de acción. Eh, para ello ya hemos hablado de lo que es potencial de membrana de reposo, ¿correcto? Que se produce más o menos a menos 70 milivoltios con interior celular negativo. Y aquí la conductancia o permeabilidad del potasio va a ser alta, ¿correcto? Por eso que está en menos 70 milivoltios. Pero ¿qué pasa? Y obviamente la conductancia de sodio va a ser baja. Pero ¿qué pasa cuando ya empieza a haber un ascenso del potencial de acción? Ya hay pequeñas o grandes cantidades de flujo de carga de entrada. Va a hacer que empiece el potencial de acción. Haya un ascenso de ese potencial de acción y va a haber, y eso se da por una corriente de entrada. Y eso va a causar la despolarización de la membrana celular nerviosa. ¿Hasta dónde? Hasta el umbral, que por lo general es menos 50 milivoltios o menos 60 milivoltios. Y esta despolarización inicial va a causar, ojo, una rápida apertura,
¿Pero de qué? De las compuertas de activación del canal de sodio, y la conductancia del sodio, por ende, va a aumentar rápidamente. Entonces, en este ascenso del potencial de acción, aquí intervienen las compuertas de activación del canal de sodio. Porque en el canal de sodio hay dos tipos de compuertas: las compuertas de activación y las compuertas de inactivación. Y las que acá se ven influidas son las compuertas de activación del sodio, ¿correcto? Tenemos, por ejemplo, que la tetrodoxina, ¿sí está bien? ¿Está bien dicho? La tetrodoxina, que es una toxina que produce el pez globo, y algo parecido a lo que es el anestésico local, que más común, que es común que casi todos lo conocemos, que la lidocaína. Estos van a bloquear estos canales de sodio, que son sensibles al voltaje, obviamente, porque hay un potencial de acción que aparece, y van a evitar la aparición de potenciales de acción nerviosos. O sea, esta tetrodoxina y la lidocaína van a evitar que aparezcan potenciales de acción. Ojo con eso. Por eso que la lidocaína bloquea los receptores del dolor, ¿no? Son un anestésico, ¿no? Luego tenemos la repolarización del potencial de acción. Entonces, aquí ya influyen las compuertas de inactivación. Las compuertas de inactivación del canal de sodio van a hacer que se cierren los canales de sodio. Entonces, el canal de sodio, por medio de su compuerta de inactivación, va a cerrar este canal de sodio. Y obviamente ya no va a hacer que siga ingresando sodio, ¿no? Sino que ahí nomás pare. Y va a hacer que poco a poco aumente la conductancia del potasio y llegue a su potencial de reposo. Aquí tenemos un fármaco que es importante, que es el llamado tetretilamonio. El tetretilamonio va a bloquear estos canales de potasio que van a hacer que llegue a su potencial de reposo. Y al bloquearlos, va a hacer que la corriente o la conductancia del potasio sea menor. Y va a evitar que se repolarice al tiempo que en una persona normal, que no se le haya suministrado este fármaco, sea distinto, pues, ¿no? O sea, en una persona normal va a llegar su repolarización a un cierto tiempo X, mientras que en una persona que se le ha suministrado este fármaco, el tetretilamonio va a aumentar el tiempo en el cual se va a repolarizar la membrana. Y luego llegamos al punto en el cual se da el postpotencial hiperpolarizante. Entonces, en la cual, debido a la alta conductancia al potasio, este va a volver al nivel de reposo a la membrana o al potencial de reposo. Pero incluso puede superar, ¿correcto? Puede superar este potencial de reposo. O sea, va a ser mucho menos negativo, ¿correcto? Y para eso la membrana ya va a ser preparada si se estimula para generar otro potencial de acción. Va a necesitar mucha más carga positiva de ingreso o de entrada. Y ahora vamos a hablar del canal de sodio en el nervio, que estábamos hablando sobre tanto la compuerta de inactivación y la compuerta de activación. En esta imagen, como podemos observar aquí, esto es el interior de la célula y eso es el exterior de la célula. Entonces, hay que entender que como ese es el interior de la célula, aquí tenemos a la compuerta de activación, que es la de color naranja, y la compuerta de inactivación de color rosada. La compuerta de activación en reposo va a estar cerrada y la compuerta de inactivación va a estar abierta. ¿Eso qué quiere decir? Que al momento de la llegada del potencial de acción va a ser mucho más fácil abrir la compuerta de activación. ¡Pum! La abre y al abrir va a dar permiso, como este es un canal de sodio, va a dar permiso a que el sodio ingrese. El sodio va a ingresar, va a despolarizar y cuando ya hizo su despolarización respectiva, el canal de sodio dice ya, bueno, ya despolaricé y me toca repolarizarme. Y para ello, poco a poco la compuerta de inactivación del canal de sodio se va a ir cerrando, hasta que se cierra completamente y ya no deja pasar más sodio, porque ya está en una etapa de repolarización. Y en este momento, un potencial de acción que llega aquí
va a ser mucho más difícil de abrir esta compuerta de inactivación. ¿Correcto? Y nuevamente sigue el ciclo, ¿no? Y así es como funciona el canal de sodio con sus dos compuertas de activación y de inactivación. Como está en reposo, como está en una fase de ascenso al ingresar sodio y como está en su repolarización, y así sigue el ciclo. Sigamos. Vamos a hablar ahora de los periodos refractarios. Son dos. Y esto son dos, ¿no? El periodo refractario absoluto y el periodo refractario relativo. ¿Correcto? Si hablamos del periodo refractario absoluto, es aquel, o la base de este periodo refractario absoluto es el cierre de las compuertas de inactivación del canal de sodio que se da en respuesta a la despolarización, como lo explicábamos acá. Cuando está acá, se encuentra en un periodo refractario absoluto. Es mucho más difícil que un potencial de acción llegue y abra esta compuerta. Va a ser imposible, en otras palabras. En cambio, en un periodo refractario relativo, la base de esto es que va a coincidir principalmente con el periodo de postpotencial hiperpolarizante. Si lo relacionamos acá, va a ser después de esto, después de que está en repolarización, la membrana va a tratar de poco a poco, poco a poco va a llegar a ser como va a ser un círculo vicioso, por decirlo así, de esta forma en la cual está el canal de sodio va a llegar a esto, ¿verdad? Entonces aquí, en este intervalo entre repolarización y reposo que se produce, que es el llamado postpotencial hiperpolarizante, ahí sí el potencial de acción va a ser mucho más fácil, va a ser mucho más capaz de poder abrir esta compuerta de inactivación. Porque poco a poco la compuerta de inactivación se va a ir nuevamente abriendo, mientras que la compuerta de activación se va a ir cerrando. Y el potencial de acción ahí aprovecha para hacer una nueva despolarización. Correcto. Pero aquí lo importante es que para que haya una nueva despolarización en un periodo refractario relativo, va a necesitar de mucha mayor carga positiva de entrada que la que se necesitó para la primera despolarización. Aquí también hablamos, a ver, ya, esa es otra cosa. Aquí vamos a hablar también de un término importante, que es la acomodación, que se me olvidó ponerla, pero bueno. La acomodación quiere decir que cuando una célula nerviosa, o sea, una célula excitable, se va a despolarizar lentamente o se va a mantener en un nivel despolarizado, se puede superar el potencial umbral habitual sin que ocurra ningún potencial de acción. Puede suceder. O sea, se puede superar el potencial de acción, pero no hay ninguna acción. No hay ninguna respuesta a ello. Eso es porque quizá ha habido una saturación, por decirlo así. Una fatiga muscular, por ejemplo. Por más que tú intentes, no hay respuesta de las fibras musculares. Eso se observa, por ejemplo, en casos en los cuales hay una gran concentración de potasio sérico, por ejemplo, lo que se llama hiperpotasemia. Eso va a conllevar a que en la célula, en la membrana celular, vaya a haber una mayor conductancia de potasio, por lo tanto, se va a llegar más fácil al periodo de reposo de la membrana celular que al periodo de despolarización, por una mayor concentración de potasio sérico, ¿correcto? Sigamos. Ahora sí vamos a hablar de lo que es la propagación de los potenciales de acción. Pero antes de ello, hay que observar aquí cómo es que en este cuadro se da, ese es el potencial de acción, esto es lo que explica el periodo refractario, ojo, eso es el potencial de acción. Y el potencial de acción va a coincidir con la conductancia al sodio, con el pico, o sea, el pico del potencial de acción coincide con el pico de conductancia al sodio. Por ende, aquí está la conductancia del sodio en su máximo límite. Por ende, otro potencial de acción no va a poder volver a hacer lo mismo. Va a necesitar que se repolarice la membrana y aprovechar ahí recién que empiece a subir la conductancia de potasio para ver nuevamente un nuevo potencial de acción y una nueva despolarización. Es por ende que aquí hay un periodo refractario absoluto y aquí en el cual la conductancia del potasio está aumentando es un periodo refractario relativo. Acá sí puede haber una nueva despolarización, aquí es imposible. ¿Correcto? Sigamos.
la propagación de los potenciales de acción. Es el esquema en el cual te explica cómo es que se propaga un potencial de acción. El potencial de acción se inicia a nivel del cuerpo neuronal o el inicio del cuerpo o el final del cuerpo neuronal. Tenemos que entonces va a haber una región activa en la cual se inicia el potencial de acción. Va a haber un ingreso, ese es el interior, ¿verdad? Ay, perdón. Es el interior y ese es el exterior. Entonces ingresa las cargas positivas del flujo de carga de entrada, flujo de carga positiva de entrada o corriente de entrada, ingresa tanto sodio que va a despolarizar esta zona que vemos específicamente aquí marcada de color naranja. Y como son corrientes de entrada locales y adyacentes, como ya despolarizó aquí, la siguiente corriente de entrada va a llegar acá y la va a despolarizar luego acá. Y luego así sucesivamente va a despolarizar aquí, luego aquí, de manera que la propagación de los potenciales de acción es de un lugar al siguiente, adyacente, adyacente. Es como una seguida de otra. Eso es así es como se propagan los potenciales de acción. Para ello influyen diferentes factores, como por ejemplo tenemos la velocidad de conducción, entre otros. Y sobre todo, en específico vamos a hablar, como veíamos acá, influye la velocidad de conducción, pero también algunos muy importantes que son los cambios en la velocidad de conducción. ¿Por qué son los cambios en la velocidad de conducción? Bueno, existen dos mecanismos. Uno, el incremento del tamaño de la fibra nerviosa, o sea, del grosor del axón o el grosor de la, fibra, de la membrana celular. Y otra es la mielinización de la fibra nerviosa. ¿Por qué la mielinización? Si la mielina es un aislante, vamos a ver por qué. Si hablamos primero del aumento del diámetro del nervio, el aumento entonces del tamaño de la fibra nerviosa es realmente un mecanismo importante. ¿Por qué? Porque al aumentar la fibra nerviosa va a pasar con mayor facilidad el potencial de acción, ¿correcto? Pero no es posible engrosar un nervio. Eso no es posible, ¿verdad? Entonces, lo que más influye, diríamos, aquí es la mielinización de la fibra nerviosa. A pesar de que la mielina es un aislante lipídico que está presente en los axones, este va a aumentar la resistencia en la membrana. Y al aumentar la resistencia va a hacer que los potenciales de acción... Ay, casi estornudo. Va a hacer que los potenciales de acción se concentren lo más céntricos posible a nivel del axón. Y por lo tanto va a haber una mayor capacitancia. Va a haber un aumento, un aumento, de los potenciales de acción, pero, pero va a hacer que se reduzca la capacitancia en la membrana, por ser la mielina un aislante lipídico. Pero, aparte de esto, en los nervios hay áreas específicas que no están protegidas de mielina, o no están recubiertas de mielina, en los cuales son los nódulos de Ranvier. Como la mielina es un aislante lipídico, va a hacer que el potencial de acción se pierda poco a poco. Pero al haber zonas desprovistas de mielina, va a hacer que sean zonas de mayor facilidad de ingreso de potenciales de acción locales que van a conllevar a una conducción mucho más eficiente, dando como origen a una conducción saltatoria, ¿correcto? Una conducción saltatoria. Esa es la importancia de la mielinización de la fibra nerviosa y áreas desprovistas de esta mielina también. Transmisión sináptica y neuromuscular es la parte 7. Su propio nombre es de transmisión sináptica. Vamos a ver acá lo que es sinapsis y sobre todo en el caso específico neuromuscular, la unión neuromuscular. Una sinapsis es un lugar en el cual se va a transmitir información de una célula a otra, obviamente. Pero vaya a ser de dos formas. Una eléctricamente, que es la sinapsis eléctrica, y otra por medio de un transmisor químico, que por lo general no es un neurotransmisor. Sinapsis química. Si hablamos de una sinapsis eléctrica, la sinapsis eléctrica va a ser que va a permitir el flujo de corriente de una célula excitable a la siguiente, debido a que si hay
están comunicadas por uniones comunicantes, que son los gap junctions, los cuales son vías de baja resistencia y por ende el potencial de acción viaja con mayor facilidad. Esas uniones comunicantes se encuentran tanto en el músculo cardíaco como en algunos tipos de músculo liso, sobre todo en el músculo liso unitario, que lo vamos a ver después. Y van a explicar la gran rapidez por la cual en esos tipos de músculos se transmite mucho más rápido el potencial. Por ejemplo, en el músculo cardíaco ventricular, por ejemplo, en el útero y en la vejiga, que en la cual se produce una rápida conducción de una célula a otra y se va a dar una contracción coordinada en esas células, debido a que presentan gap junctions o uniones comunicantes. Esos son ejemplos de músculos lisos unitarios, a excepción del músculo cardíaco ventricular. Correcto, sigamos. Esas son las sinapsis eléctricas. Vamos a pasar a las sinapsis químicas, en las cuales hay que tener en cuenta algunas condiciones o algunos criterios. Entre ellos, por ejemplo, que tiene que haber la presencia de una membrana celular presináptica, la de acá, ¿verdad? Y una membrana celular postsináptica y una hendidura sináptica. Y va a haber la presencia de un neurotransmisor, que se va a transmitir de la presináptica a la postsináptica. Y una serie de pasos que vamos a detallar más adelante. ¿Correcto? Hay que hablar, para hablar de sinapsis químicas hay que poner un ejemplo, la unión neuromuscular, que es un ejemplo clásico de sinapsis química, que la vamos a ver por acá, acá está, ese hay que ver. Entonces, la unión neuromuscular, para hablar de unión neuromuscular hay que hablar de pasos. Los pasos, por ejemplo, ¿cuáles son? 1. Primero, la llegada del potencial de acción en el nervio. Llega el potencial de acción, despolariza acá y hace que el canal de calcio dependiente de voltaje se active y por ende haga que ingrese calcio, y ese calcio va a ingresar y va a modificar la vesícula sináptica en la cual se encuentra el neurotransmisor. Lo modifica y por medio de la exocitosis hace que se libere esta acetilcolina, que es el único neurotransmisor propio en la unión neuromuscular, acetilcolina, el cual va a viajar de la membrana presináptica, de la cual hizo exocitosis, hacia la hendidura sináptica y posteriormente llegará a la membrana postsináptica, en la cual se unirá a un receptor nicotínico, que no es más que un canal de sodio-potasio. Llega acá, modifica el canal, abre el canal de sodio-potasio, hace que ingrese sodio, hace también que ingrese potasio, que salga a la vez el potasio. La cuestión es que va a despolarizar. Hace su función, que es despolarizar, y la acetilcolina, como ya hizo lo suyo, se libera de su receptor y pasa a una fase de degradación por medio de la acetilcolinesterasa, en la cual esta acetilcolina va a ser degradada en colina y en acetato. Este acetato va a ir al ciclo de Krebs y esa colina va a ser nuevamente recapturada para formar nuevamente más acetilcolina. Y así, pero esa colina ingresa gracias a un cotransporte con el sodio, ¿correcto? Y como se hizo la despolarización en la placa motora terminal, se le llama esto placa motora terminal, este potencial de acción va a viajar y va a ir al músculo en la cual va a ser su efección o su acción. Vemos aquí cómo es que la colina, la formación y la degradación de la acetilcolina. La colina se une a la acetilcoenzima A o acetilcoenzima A. Por medio de la colina acetiltransferasa es que se forma acetilcolina, perdón. La colina acetiltransferasa influye en la formación de acetilcolina. Y la acetilcolina por acción de la enzima acetilcolinesterasa se degrada en colina y acetato. Esa colina puede ser recaptada en el terminal nervioso, mientras que el acetato pasa el ciclo de Krebs para ser degradado y convertirse posteriormente en energía útil. Y esos son los pasos de una sinapsis química en el caso de una unión neuromuscular.
¿correcto? Hay sustancias que alteran la función neuromuscular. ¿Cuáles son? Tenemos 4. De las más importantes, una, la toxina botulínica. ¿Qué acción tiene esta toxina botulínica? Va a bloquear la liberación de acetilcolina en los terminales presinápticos. Y su efecto va a ser que hay un bloqueo total y una parálisis de músculos respiratorios y posteriormente la muerte. El curaré, más conocido, ¿no? Compite con la acetilcolina. Es una sustancia competitiva. Compite con la acetilcolina por los receptores en la placa motora terminal. Y el competir entonces va a reducir el tamaño del potencial de la placa terminal. Cuando se consume en dosis máximas, puede producir la parálisis de los músculos respiratorios y por ende la muerte. La neostigmina es un inhibidor de la acetilcolinesterasa, de la enzima que degrada la acetilcolina, por lo tanto, va a servir como un tratamiento para la miastenia gravis, que la vamos a ver quizá en algún momento. Y su efecto entonces va a ser que como inhibe la acetilcolinesterasa, va a hacer que se prolongue y aumente la acción de la acetilcolina en la placa motora terminal. El hemicolinio va a bloquear la recaptación de la colina en el terminal presináptico. Por ende, va a hacer que se disminuyan los depósitos de acetilcolina del terminal presináptico. Sigamos. Vamos a hablar ahora de las distintas disposiciones. Ojo. De las distintas disposiciones. A ver, un dato importante también acá, que me estaba olvidando, es que la acetilcolina que se va a degradar, el 50% de la colina que se formó por la degradación de la acetilcolina se recaptura, se vuelve o es útil para formar más acetilcolina, ¿correcto? Ahora sí vamos a ver de las distintas disposiciones sinápticas. En las distintas disposiciones sinápticas tenemos 3 y que depende del elemento presináptico y el elemento posináptico. Tenemos la disposición sináptica una a muchas y la de muchas a una. La de una a una es la clásica, la unión neuromuscular, que ya la hemos visto. La de una a muchas es la más rara, es la menos habitual, es infrecuente. Un ejemplo clásico que se da, por ejemplo, es en las células de Renshaw, en la médula espinal. La de una a muchas. Y las de muchas a una es la más clásica, es la más común, la más habitual en el sistema nervioso, sobre todo, la de muchas a una. ¿Por qué? Los potenciales de acción van a ser a veces muy pequeños, pero cuando se une un potencial de acción de esa neurona, con este, o sea, varios potenciales de acción, múltiples potenciales de acción, de múltiples eh, elementos presinápticos, membranas presinápticas, van a influir, se van a sumar y va a llegar con mucho mayor capacidad eficiente a la membrana posináptica, dando una mayor capacidad de respuesta. Vamos a hablar ahora de los inputs sinápticos. El input sináptico que está formado por potenciales posinápticos excitatorios e inhibidores. El input sináptico es el potencial que se da en la sinapsis, ¿correcto? Puede ser excitador o inhibidor. Cuando es excitador es porque ellos despolarizan la célula posináptica. Por lo tanto, se va a producir la apertura de canales de sodio y potasio. Y aquí entonces vamos a tener los famosos neurotransmisores excitadores, los cuales incluyen la acetilcolina, la noradrenalina, la adrenalina, la dopamina, el glutamato y la serotonina, los potenciales posinápticos excitadores. Tenemos también los potenciales posinápticos inhibidores, los cuales son inputs que van a hiperpolarizar. No despolarizan como los excitadores, sino hiperpolarizan. Y por ende va a ser influyente ahí por medio de la apertura de los canales de cloro. La apertura de los canales de cloro, los cuales van a hacer
que haya una hiperpolarización. Y aquí incluyen los neurotransmisores inhibidores como son el ácido gamma aminobutírico o GABA y la aminoácido más simple, la glicina, que es un neurotransmisor también. Vamos a hablar de la integración de información sináptica. Para ello vamos a hablar de dos términos en sí, la sumación espacial, la sumación temporal y otros fenómenos que influyen en la información sináptica o en la actividad sináptica. La sumación espacial no es más que cuando hay dos potenciales de acción y son ambos, ya sean excitadores o inhibidores, se van a sumar. Pero si son opuestos, uno es excitador y otro es inhibidor, se anulan entre sí, ¿correcto? En cambio, en la sumación temporal, tengo dos potenciales que están uno después de otro, por lo general se suman. Esa es la sumación temporal. Y otros fenómenos que alteran la actividad sináptica son ¿cuáles? La facilitación, el aumento y la potenciación postetánica. Son fenómenos que se pueden dar en la sinapsis y que a veces influyen. Hay, por ejemplo, debido, por ejemplo, a la estimulación repetida, una potenciación postetánica. La potenciación a largo plazo es en la cual se liberó una mayor cantidad de neurotransmisor de lo normal y por eso que tuvo una mayor capacidad de respuesta a largo plazo. Y también hay que entender que así como el músculo se cansa, aquí también en la transmisión del potencial de acción también se cansa. Puede haber una fatiga sináptica por una estimulación repetida. ¿Correcto? Sigamos. Vamos a hablar ahora de los neurotransmisores. Para hablar de un neurotransmisor debe cumplir tres características, tres criterios que se le. Uno, que la sustancia que se va a transferir se debe sintetizar en la célula presináptica. 2. Y que debe ser liberado a la hendidura sináptica por exocitosis. Y 3. Que la respuesta in vivo debe ser la misma que la respuesta en la célula postsináptica, por ejemplo en prácticas, por ejemplo, ¿no? En experimentación debe ser lo mismo que en in vivo, ¿correcto? Debe tener la misma capacidad fisiológica. Vamos a hablar entonces ahora de los neurotransmisores. A ver, primero acá. Vamos a hablar de los... Están clasificados los neurotransmisores en 4 grupos que vamos a ir detallando uno por uno. La acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor ampliamente distribuido en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Y es muy importante en la unión neuromuscular, es el principal en la unión neuromuscular, correcto. Es el neurotransmisor que es liberado por todas, ojo, por todas las neuronas preganglionares y por la mayoría nada más de las neuronas preganglionares del sistema nervioso parasimpático. Hay que entender esto, es por todas las neuronas preganglionares y por la mayoría de las neuronas preganglionares del sistema nervioso parasimpático. Y de todas las neuronas preganglionares del sistema nervioso simpático. También es el neurotransmisor que se libera desde las neuronas presinápticas, pero a nivel de la médula suprarrenal. Eso es acetilcolina. Lo principal de la acetilcolina, ya hemos visto cómo es que actúa en la unión neuromuscular. Sigamos. Ahora hablemos de las aminas biógenas. Tenemos aquí al grupo de las catecolaminas, más la histamina y la serotonina. Catecolaminas son la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina. Hay que hablar primero de la adrenalina. Hablemos primero de la adrenalina. La adrenalina, como neurotransmisor, o también podemos dar una definición como fármaco. Si lo vemos como fármaco, podemos decir que es un fármaco agonista, que es alfa y beta adrenérgico, y que es por ende muy activo. Se utiliza, por ejemplo, en el tratamiento del shock. Y también, no solo en el tratamiento del shock, sino también en algunos tipos de paradas cardíacas, la adrenalina. ¿Correcto? ¿Qué es el shock? El shock, como su propio nombre dice, es un choque, pues, una conmoción, un colapso, ¿no? Es un término habitualmente empleado para referirse a los síndromes asociados a una disminución aguda
en el flujo sanguíneo efectivo. Por ende, la adrenalina hace vasodilatación y aumenta el flujo sanguíneo, por eso ayuda en las paradas cardíacas. Por ende, en el caso de shock existen 3 mecanismos fisiopatológicos, por decirlo así, que son definidos como shock. Yo me acuerdo por el DHC, el shock distributivo, el shock hipovolémico y el shock cardiogénico, por eso es DHC, distributivo, hipovolémico y cardiogénico. El hipovolémico por la falta de sangre, ¿no? Sigamos. Hasta ahí nada más hay que llegar. Eso es la adrenalina, ¿correcto? Vamos a ver cómo se forma, cómo se degrada posteriormente, en la siguiente imagen, ¿sí? Pasemos ahora a la noradrenalina. La noradrenalina es una amina biógena que pertenece al grupo de las catecolaminas y que actúa como un neurotransmisor a nivel central y en las terminaciones adrenérgicas del sistema nervioso vegetativo. Es secretada también por la médula suprarrenal, sabemos que ahí también se produce noradrenalina y por los tejidos que más finos. Tiene actividad, vamos a ver, ¿cómo lo podemos explicar? Bueno, se va a diferenciar de la adrenalina, por ejemplo, por la ausencia de un radical metilo. Y esa noradrenalina se utiliza por vía intravenosa, en perfusión continua, y va a resultar también útil en situaciones de vasoplejía como el shock séptico. ¿Correcto? Ahora, ¿qué es el shock séptico? El shock séptico, sepsis viene de infección. Entonces es una forma especial de shock distributivo que va a ser provocado por alteraciones hemodinámicas causadas por agentes infecciosos. Por ejemplo, por endotoxinas. O sea, las endotoxinas son las sustancias que producen esas bacterias. Sobre todo las bacterias gram negativas, ¿no? Ahora vamos a hablar del tercer integrante de las catecolaminas, la dopamina, que es un neurotransmisor utilizado por las neuronas, sobre todo la sustancia negra a nivel del mesencéfalo. Sustancia negra va a activar los receptores dopaminérgicos de los ganglios basales. Y cuando degeneran las neuronas de esa sustancia negra o nigra, aparece la enfermedad de Parkinson. ¿Pero qué es la enfermedad de Parkinson? Es una enfermedad caracterizada por rigidez muscular, temblor en reposo, ojo, temblor de reposo, asinesia, o sea, falta de movimiento, trastornos posturales, una forma de caminar en la que estás por caerte, es hacia adelante, una forma de caminar hacia adelante. Debido a una lesión a nivel de las neuronas dopaminérgicas en la pars compacta de la sustancia negra. Hasta ahorita su etiología es un poco desconocida, pero bueno, eso es más o menos la enfermedad de Parkinson. Sigamos, ahora ya hay que tener también en cuenta que las catecolaminas se excretan a nivel o se excretan por la orina, en otras palabras, ¿correcto? Ahora vamos a ver la imagen de de la formación que son las catecolaminas. Bueno, aquí no está, hay que utilizar el libro para poder explicar mejor esto. Catecolaminas. Vamos a ver si es este. Claro, obviamente que sí es. Aquí vemos la formación y degradación de las catecolaminas. Todo empieza, todo empieza gracias al aminoácido tirosina. Este aminoácido tirosina es la base fundamental para la formación de todas estas neurotransmisores. La tirosina, por medio de la tirosina hidroxilasa, va a formar L-dopa. Correcto, esa L-dopa, por acción de la dopa descarboxilasa, quita un CO2 y va a formar dopamina. ¿En dónde? En las neuronas dopaminérgicas. Esta dopamina puede ser degradada por 3. Uno, por la monoaminoxidasa. Puede ser por la monoaminoxidasa, o MAO, o por la catecol o metiltransferasa, que es la COM, o por acción de ambas, por la monoaminoxidasa y por la catecol o metiltransferasa. Cuando es degradada por la MAO,
La dopamina lo convierte en ácido hidroxifenilacético. Cuando la dopamina es degradada por la COM, lo convierte en 3-metroxetilamina. Y cuando es por ambas, en el ácido homovanilínico o HBA. Luego esa dopamina, cuando es degradada por la dopamina beta hidroxilasa, por acción de esta dopamina beta hidroxilasa, la convierte en noradrenalina, sobre todo en las neuronas adrenérgicas, a nivel de la médula suprarrenal. Esa noradrenalina nuevamente es degradada por la MAO y lo convierte en ácido dihidroximandélico, cuando es degradado por la COM en normetanefrina, cuando es por ambas en ácido 3-metroxi-4 hidroximandélico. Y esa noradrenalina, por medio de la feniletonalamina N-metiltransferasa, a nivel también de la médula suprarrenal lo convierte en adrenalina. Y esa adrenalina se degrada también por acción de la MAO en ácido dihidroximandélico, por acción de la COM en metanefrina, por acción de la MAO más la COM en ácido 3-metroxi-4 hidroximandélico. Eso es la síntesis y todo empezó gracias a la tirosina, este aminoácido tan importante que me forma dopamina, o en otras palabras me forman las 3-catecolaminas. Hay que entender también que la dopamina solo se forma en neuronas dopaminérgicas y solo va a tener una enzima que forma la dopamina, ¿no? La dopa-descarboxilasa. En cambio, la noradrenalina y las neuronas adrenérgicas no solo se puede formar noradrenalina, sino que también tiene esas dos enzimas capaces de formar dopamina y noradrenalina. Y la adrenalina, por eso que en la médula suprarrenal no solo se puede formar adrenalina, sino también noradrenalina, porque hay la dopamina beta hidroxilasa que va a ser capaz de formar noradrenalina, ¿correcto? Sigamos ahora sí con la siguiente, ya que es la histamina. La histamina también es una amina biógena, se sintetiza a partir de la histidina. Y vamos a ver por aquí su imagen. También el libro creo que está, o le he puesto por acá. No, ese no es. Vamos a ver la imagen en el libro, debe estar acá. La histamina. No hay, creo yo. Pero bueno, no hay. La histamina, entonces, hay que tener en cuenta que la histamina, el aminoácido que la forma es la histidina. Y esta histamina se va a encontrar en las neuronas del hipotálamo y también en el tejido no neuronal o no neural, como por ejemplo hay en los mastocitos del tracto gastrointestinal, también producen histamina. Muy importante. Pasamos ahora a ver lo que es la serotonina, ¿correcto? La serotonina, que es quizás un neurotransmisor muy complejo, ya que se forma a partir de un aminoácido complejo y el más raro de todos, el triptófano, en donde se forman las neuronas serotoninérgicas del cerebro y del tracto gastrointestinal. Ahí se forma serotonina. Y esa serotonina va a ser degradada hasta un ácido llamado ácido 5-hidroxindolacético. ¿Por quién? Por acción de la MAO, de la monoaminoxidasa. Además, esa serotonina sirve de precursor de la melatonina en la glándula pineal o epífisis. ¿Correcto? Ahora ya podemos pasar a los neurotransmisores aminoácidos. Para ello, vamos a hacer una pequeña pausa. Ahora sí, me tomé agüita para refrescar la garganta. Ahora sí podemos seguir. Sigamos con los neurotransmisores aminoácidos. Tenemos el GABA, la glicina y el glutamato, de los cuales el GABA y la glicina son neurotransmisores inhibitorios y el glutamato excitatorio, ¿verdad? Empecemos primero con el GABA, ¿verdad? O si no, mejor empecemos primero con el glutamato, que es excitatorio, y luego nos pasamos a los inhibitores. El glutamato es un aminoácido y por ende es el principal y es el principal neurotransmisor.
excitador del sistema nervioso central. Ojo con eso. Es el principal excitador del sistema nervioso central y tiene un gran cometido significativo a nivel de la médula espinal y el cerebelo. Hay que entender algo más también, que el glutamato tiene receptores ionotrópicos y metabotrópicos, que luego vamos a entender qué son. El glutamato, por ejemplo, hay que también tener en cuenta que existe el glutamato monosódico, que es el más conocido como Ajinomoto, que se echa sobre todo a las comidas chinas. Y por eso que hay el síndrome de la comida china, en la cual tú al consumir demasiada comida china te da demasiado sueño. ¿Por qué? Si el glutamato es excitatorio. Fácil. Vamos a entender en la imagen que debido al glutamato, el glutamato a un inicio, a corto plazo es excitatorio, pero a largo plazo va a hacer que este glutamato se forme a partir de este glutamato GABA, que es ácido gamma-aminobutírico, y este es inhibitorio. Entonces, a la larga te da sueño, en otras palabras, ¿no? Al inicio es normal, pero a la larga te da sueño. Por eso es que el glutamato es excitatorio, pero a la larga forma ácido gamma-aminobutírico. Sigamos. Antes de ello, no, hay que seguir porque no hay que hablar ahorita del ácido gamma-aminobutírico. El ácido gamma-aminobutírico es un neurotransmisor inhibitorio que es de amplia distribución a nivel de las neuronas GABérgicas del sistema nervioso central. Hay que entender que hay dos tipos de receptores GABA, el GABA A y el GABA B. Entonces, los dos tipos de receptores son el GABA A y el GABA B. Estos están, el GABA A, primeramente el GABA A, está directamente relacionado con el canal de cloro y por tanto es ionotrópico. Un receptor ionotrópico es porque está ligado a un ion, ¿correcto? Este, al estimularse, va a aumentar la conductancia del cloro y por tanto va a haber una hiperpolarización. Se va a hiperpolarizar, entonces se va a inhibir o va a inhibir a la, va a inhibir a la célula postsináptica porque aumenta la conductancia del cloro. El receptor de GABA entonces va a ser el sitio de acción de las benzodiazepinas y también de los barbitúricos a nivel del sistema nervioso central. ¿Pero qué es una benzodiazepina? Es un fármaco que tiene un efecto ansiolítico o hipnótico. También tiene un efecto muy relajante, anticonvulsivante. Al ser sustancias muy lipofílicas, producen un rápido efecto sobre el sistema nervioso central y presentan un alto volumen de distribución. La metabolización de esas benzodiazepinas es hepática y su eliminación es renal. Actúan sobre el complejo receptor benzodiazepínico receptor GABA-A. Ahí está lo importante. Entonces va este fármaco o esta clase de fármacos benzodiazepinas van a producir depresión respiratoria, amnesia anterógrada y se va a especificar en su función de su duración de su efecto. Ahí vamos a entender cómo es que se dividen estas benzodiazepinas. Hay benzodiazepinas de acción corta, hay benzodiazepinas de acción intermedia y hay benzodiazepinas de acción tardía o larga mejor, ¿no? Las benzodiazepinas de acción corta son, por ejemplo, el midazolam, el triazolam. Las de duración intermedia o de acción intermedia son el alprazolam, el bromazepam y el lorazepam, ¿no? Que a veces hemos escuchado alguna vez el lorazepam. Y de acción larga, ahí tenemos el diazepam, el clorazepato y el flurazepam. Esas fueron las benzodiazepinas. Y los barbitúricos, ¿qué son los barbitúricos? Son derivados del ácido barbitúrico, que tienen una acción hipnótica y antiepiléptica, muy parecida a las benzodiazepinas. Entonces, estos dos, las benzodiazepinas y los barbitúricos, son o tienen como sitio de acción el receptor GABA-A para el ácido gamma-aminobutírico, ¿correcto? Y el receptor GABA-B se va a acoplar mediante una proteína G al canal de potasio, por tanto va a ser metabotrópico. ¿Por qué? Porque utiliza un ligando, una proteína G. Al estimularse este receptor GABA-B, va a aumentar la conductancia del potasio y también va a hiperpolarizar la célula postsináptica. Correcto. ¿Qué pasa cuando hay una deficiencia de ácido gamma-aminobutírico, o sea, GABA? Se va a producir como defecto congénito, pues es congénito, ¿no?
La enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington es una enfermedad autosómica dominante, que por lo general inicia de edad adulta a partir de los 25 o 30 años de edad. Es caracterizado por 1. Demencia, movimientos anormales involuntarios, muy rápidos, hipercinéticos, de tipo coreico. Esa alteración genética consiste en la repetición de más de 39 o 42 veces un trinucleótido conocido como citosina adenina guanina, el CAG, en el gen de la huntingtina localizado en el cromosoma 4. No olvidar que es un trastorno autosómico dominante. Se llama enfermedad de Huntington o Corea de Huntington. Digamos. Ahora vamos a hablar de los neuropéptidos. Si hablamos de los neuropéptidos, esos van a ser de 3 tipos. Unos van a ser neurotransmisores, unos van a ser neuromoduladores y unos van a ser neurohormonas. Los neuromoduladores son sustancias que actúan en la célula presináptica, pues, ¿no? Para alterar que la cantidad de neurotransmisor que se va a liberar en respuesta a la estimulación por el potencial de acción. Entonces, un neuromodulador puede cosecretarse con un neurotransmisor y alterar la respuesta en la célula postsináptica. ¿Correcto? Ese es un neuromodulador. Una neurohormona, igual que las hormonas, son liberadas de las células secretoras y hacia la sangre para actuar en un lugar alejado. Es una neurohormona. Y los neuropéptidos, y los neurotransmisores como neurotransmisores, ¿no? En varios casos los neuropéptidos están coalmacenados y se cosecretan desde las vesículas presinápticas junto a los neurotransmisores clásicos. O sea, esos neuropéptidos que observamos acá en la pantalla pueden ser cosecretados con cualquiera de sus neurotransmisores, pero por lo general son con, por ejemplo, algunos con la serotonina, otros con la noradrenalina, que la vamos a ver. Por ejemplo, el péptido intestinal vasoactivo, que es el PIP, el péptido intestinal vasoactivo que lo vemos acá, este de aquí, el péptido intestinal vasoactivo, se almacena y se secreta junto con la acetilcolina, mira, especialmente en las neuronas del tracto gastrointestinal. Tenemos también por aquí la somatostatina. ¿Dónde está la somatostatina? ¿Dónde está? Bueno, la somatostatina, tenemos que esa somatostatina junto con la encefalina y la neurotensina se secretan junto con la noradrenalina. ¿Pero qué es la somatostatina? Es una hormona hipotalámica que va a inhibir la secreción de somatotropina, o sea, de la hormona de crecimiento. Este está compuesto por 14 péptidos y actúa también como un neurotransmisor. Además del hipotálamo, es secretada por las células delta de los islotes pancreáticos, inhibiendo la liberación de glucagón y de insulina. La encefalina es un pentapéptido opiáceo liberado por el sistema nervioso con una función depresora de las neuronas del sistema nervioso central. Actúa sobre todo contra el dolor y tiene un efecto obviamente analgésico. Las encefalinas se localizan en el sistema nervioso central a nivel de la hipófisis, a nivel del cerebro, y en el periférico a nivel de la médula suprarrenal y en el tracto gastrointestinal. Y la neurotensina es una hormona de origen ¿qué? Intestinal, pues, sintetizada por las células APU del intestino delgado, que va a inhibir la va a inhibir la secreción gástrica, y estimula la motilidad intestinal y la liberación de glucagón. Esa es la neurotensina. Esos tres, la somatostatina, encefalina y la neurotensina, se secretan o se cosecretan junto con la noradrenalina. Mientras que, por ejemplo, la sustancia P se secreta con la serotonina. La sustancia P es un neurotransmisor polipeptídico que se va a liberar periféricamente por las fibras nerviosas, va a producir vasodilatación y centralmente en el asta posterior por las fibras nociceptivas, que es que tiene que ver o está ligada con el dolor también. Al liberarse más sustancia P, es mayor la facilidad de transmitirse la señal del dolor o el impulso doloroso, ¿no? Aunque también se libera a nivel intestinal en las glándulas salivales y en otros centros nerviosos.
Hay que tener en cuenta que, a diferencia de los neurotransmisores clásicos, estos neuropéptidos eh, se sintetizan a nivel del cuerpo neuronal, mientras que, por ejemplo, los neurotransmisores clásicos a nivel de los terminales nerviosos presinápticos, ¿no? También tenemos como otros neurotransmisores, a los que hemos puesto en rojo, al óxido nítrico, que es un neurotransmisor inhibidor de acción corta, pero a nivel del tracto gastrointestinal y del sistema nervioso central. En los terminales nerviosos presinápticos encontramos la enzima óxido nítrico sintasa que forma el óxido nítrico a partir de la arginina y también de la citrulina. Perdón. A ver cómo es. Ah, ya. A partir de la arginina se forma óxido nítrico y citrulina. Eso es. École. Sigamos. Eh, pero este óxido nítrico también hay que tener en cuenta que se forma, entonces, como se forma de arginina, forma citrulina y óxido nítrico, se forma solo simplemente en el terminal presináptico y va a ir hacia su célula diana. En cambio, un neurotransmisor clásico eh, se forma en su vesícula sináptica y se libera por exocitosis. Ahí hay una excepción, por ejemplo, a la regla. Bueno, a uno de los criterios que dijimos anteriormente. Además de actuar entonces como un neurotransmisor, este óxido nítrico también interviene en la transducción de señales de la guanilil ciclasa en diversos tejidos como el músculo liso vascular, que lo vamos a ver a nivel de fisiología cardiovascular. También tenemos a las purinas como neurotransmisores, que es el segundo en rojito. Tenemos, por ejemplo, que el trifosfato, adenosina o ATP, o adenosina trifosfato, y la adenosina van a funcionar como neuromoduladores en el sistema nervioso central y autónomo. Por ejemplo, el ATP dice que se sintetiza en las neuronas simpáticas, que inervan el músculo liso vascular. La neurona libera entonces ATP y la noradrenalina al ser estimulada, ¿no? La neurona va a liberar ATP y noradrenalina al ser estimulada. O sea, se cosecreta con la noradrenalina. Aquí vemos la formación de la serotonina, perdón, a partir del triptófano, el aminoácido más raro. Por la triptófano hidroxilasa se forma 5-hidroxitriptófano y por medio de la 5-hidroxitriptófano descarboxilasa se forma, serotonina, ¿no? Esa serotonina se puede hacer una recaptación de serotonina a nivel del terminal nervioso, o si es que va a la glándula pineal, va a servir como base para formar melatonina, que la melatonina es una hormona que influye a nivel del ciclo sueño-vigilia. Esta serotonina va a poder ser degradada por la MAO más el aldehído deshidrogenasa en ácido 5 hidroxiindoacético. ¿Correcto? Sigamos. Ahora pasamos a lo que es músculo esquelético. El músculo esquelético está bajo control voluntario, o sea, su contracción, y es gracias a la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular, ¿correcto? Para ello tiene que producirse un cierto conjunto de pasos o procesos que se llama acoplamiento, excitación, contracción. Y debido a que hay un acoplamiento, excitación, contracción, es debido a que hay una causa, hay una base proteínica que son los filamentos musculares. Tenemos filamentos gruesos, filamentos finos, que vamos a ir detallando. Aquí tenemos a los filamentos gruesos, al filamento grueso llamado miosina y el filamento fino llamado actina. Si hablamos o detallamos las características de este filamento grueso, es que este está formado por una cadena pesada que está entrelazada en forma helicoidal y unas dos cabezas que son las cadenas ligeras, en la cual se separa esta cadena pesada. Entonces, aquí en la cabecita va a haber zonas en la cual se va a unir al ATP y también al sitio con la cual va a interactuar con la actina. Eso es el filamento grueso llamado miosina. Y el filamento fino tenemos aquí que son filamentos en sí finos, porque está formado por actina, que si está en forma globular será actina G,
y si está en forma llamada en forma filamentosa será actina F. También vemos la presencia de la tropomiosina que envuelve a la actina, ¿no? Y la troponina que está pegada a la actina y también a la tropomiosina, bloqueando tanto la tropomiosina y sobre todo la troponina bloquea eh, el área en la cual se comunica con la miosina y de esa manera evita que se inicie la contracción. Pero cuando hay una llegada de calcio, la troponina C, sobre todo, que es uno de los tres tipos de proteínas que hay, en la troponina se une el calcio y va a haber un cambio de conformación en la troponina, va a hacer que se desplace y hace que también se desplace la tropomiosina y se deje libre el área de acción entre actina y miosina y que produzca obviamente la contracción. Y aquí vamos a ver que esta contracción o este acoplamiento excitación-contracción tiene una base en la cual es el sarcómero. El sarcómero no es más que el área entre dos discos Z, ¿correcto? Entre dos discos Z continuos. En ellos se van a incluir filamentos gruesos, filamentos finos y algunas proteínas citoesqueléticas como la titina, la nebulina y otros. Si más o menos damos algunas características de lo que es un sarcómero, dice entre dos discos Z continuos, hay presencia de filamentos gruesos, filamentos finos, hay lo que es el área A o banda A, en la cual solo hay presencia por lo general de filamentos gruesos, correctos, filamento grueso, y algunas porciones de filamento, bueno, fino, ¿no? Pero en medio de la banda A se encuentra la zona desnuda, en la cual solo hay presencia de filamentos gruesos. Y en medio de esta zona desnuda se encuentra la línea M, ¿correcto? En cambio, hay una semibanda I interna y una semibanda I externa que le pertenece a la siguiente sarcómera. En esa semibanda solo hay presencia de filamentos finos, entre ellos actina y titina. Titina por su gran peso molecular. La titina es aquella proteína citoesquelética que va desde el centro de la línea M de manera hacia el disco Z, pero se enrolla, por decirlo así, con el filamento grueso. Y todo ello se llama sarcómero entre dos discos Z. Y eso es más o menos algunas pinceladas de lo que es un sarcómero. Sigamos a lo que son los túbulos transversos y el retículo sarcoplasmático, que eso sí es muy importante, ¿correcto? Tenemos aquí a los túbulos transversos. Un túbulo transverso se va a encargar de transmitir la despolarización de los potenciales de acción que tienen lugar en la superficie de la célula muscular hacia el interior de la fibra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es más que un túbulo tiene más que una invaginación de la membrana, pues, de la membrana sarcoplásmica. Entonces, como se va a imaginar, va a transmitir los potenciales de acción que se formen y va a ser mucho más eficiente la despolarización en la membrana de la fibra muscular. Para ello cuenta con receptores, un receptor llamado dihidropiridina es el receptor, llamado así por el fármaco que inhibe ese receptor. Entonces, un túbulo transverso no es más que una invaginación de la membrana que se encarga de transmitir la despolarización de los potenciales de acción que tiene lugar en la superficie de la célula muscular, ¿no? Y un retículo sarcoplásmico es una estructura tubular interna, como vemos acá. Es un retículo sarcoplásmico, es otro retículo sarcoplásmico, es otro retículo sarcoplásmico longitudinal, obviamente. Y esas son las cisternas terminales del retículo sarcoplásmico. Entonces es una estructura tubular en la cual es el lugar de almacenamiento y liberación del calcio para poder que posteriormente sirva para el acoplamiento de excitación-contracción. Hay que entender que el retículo sarcoplásmico va a tener un canal de calcio llamado el receptor de rianodina. Este receptor de rianodina se llama así porque hay un alcaloide vegetal que abre este canal, este receptor de rianodina. Por donde si lo abre, va a hacer que salga calcio, y va a haber una especie de posibilidad de titanio, ¿no?
una contracción sostenida o repetida. ¿Para qué sirve este retículo sarcoplásmico? Este retículo sarcoplásmico sirve para secuestrar calcio, para que no haya demasiada concentración de calcio a nivel intracelular y por medio de una enzima que se llama una proteína que se llama calcecuestrina, se secuestra el calcio por todo el calcio posible para que haya una baja concentración de calcio a nivel intracelular y a nivel también del mismo o del propio retículo sarcoplásmico. Y esta calcecuestrina se encarga de englobar todo el calcio que encuentre a nivel del líquido intracelular que ha ingresado debido al potencial de acción y a nivel también del retículo sarcoplásmico y mantener sus concentraciones muy bajas para evitar un desequilibrio, ¿no? Y todo eso lo hace por medio de la bomba de calcio ATPase. Y esos son lo que es un túbulo transverso y un retículo sarcoplásmico. Sigamos a lo que es el acoplamiento de excitación-contracción en el músculo esquelético y vamos a ver con ello los pasos que conlleva que se tienen que hacer para que haya un correcto acoplamiento de excitación-contracción. Hay que también observar aquí en esta imagen cómo es que esto es el potencial de acción, se ve influenciado, primero se produce el potencial de acción, y luego se produce el ingreso de calcio, el ingreso de calcio intracelular, aumento de calcio intracelular y su posterior secuestro, su liberación, a nivel de retículo sarcoplásmico de este calcio intracelular para conllevar a la tensión o fuerza o contracción, en otras palabras, ¿correcto? Vamos a empezar con los pasos. El primer paso es que llega el potencial de acción a nivel de la membrana muscular. Este potencial de acción va a ser distribuido obviamente va a ser una despolarización inicialmente, distribuido por los túbulos transversos, lo que va a originar que se abran los canales de liberación de calcio del retículo sarcoplásmico en su receptor de ranodina. Se abren esos canales de liberación de calcio, se libera el calcio y empieza a haber un aumento de la concentración de calcio intracelular. Entonces, al haber el aumento de calcio intracelular, el calcio se va a unir a la troponina. Hay tres tipos de troponina, ¿verdad? La troponina C. Específicamente la troponina C se va a unir y va a originar un cambio conformacional en la troponina C, que hace que se desplace tanto la troponina como sobre todo la tropomiosina, dejando libre el lugar de acción entre la miosina y la actina. Entonces la tropomiosina se mueve y permite la interacción de actina y miosina. Posteriormente, ¿para qué? Para que se empiecen a formar los ciclos de puentes cruzados y por medio de ello, de estos ciclos de puentes cruzados, la generación de fuerzas, el desplazamiento de la actina sobre la miosina en más o menos 10 nanómetros, ¿no? Luego que pasó todo ello, pasó la despolarización, pasó el ciclo de puentes cruzados, se va a dar la recapturación o reacumulación de este calcio que se liberó por parte del retículo sarcoplásmico y sobre todo por la proteína llamada calcecuestrina. Se recaptura este calcio y se va a dar origen a la fase de relajación muscular. Eso es los pasos que todos nos interesan y lo más resumido posible, ¿no? Hay que observar ahora cómo es la posición de esta actina y esa miosina. Pero vamos a ir al librito, ahí se ve mucho mejor. Vamos a ver, por aquí está. Aquí está. Posición de la actina y la miosina durante el ciclo de puentes cruzados. Aquí observamos todos los acontecimientos que se dan y la influencia del ATP. Al inicio, acá tenemos la actina, acá tenemos la cabeza de miosina y su cadena pesada y su cadena ligera. Entonces, al inicio de esta cabeza de miosina está en una posición rígida porque no ha habido aún liberación de calcio, ¿correcto? Y no ha habido tampoco la presencia de ATP. Cuando ya ingresa el ATP, se une a esta hendidura en la cual estaba en contacto rígido con
entre la actina y la miosina, va a haber este ATP va a hacer un cambio conformacional en la miosina, ¿correcto? Hace un cambio conformacional en la miosina, de manera que va a hacer que haya una disminución de la afinidad de la miosina por la actina, y se va a separar inicialmente, se va un poco a alejar, y se libera la miosina. Luego, ahí al inicio, esa etapa del ATP está unido, pero luego el ATP se va a degradar, se va a fosforilar, se va a haber una hidrólisis del ATP, se va a convertir en ADP y fósforo inorgánico. Lo que va a hacer es que este fósforo inorgánico y el ADP, esa energía que se liberó por la hidrólisis de este ATP, haga que la miosina se desplace un poquito y haga un cambio conformacional también. Y la cabeza de miosina, debido a la energía que se libera, se va a ir dirigiendo un poquito hacia el extremo positivo de la actina, para poderse unirse posteriormente. La cabeza de la miosina entonces se logra unir al nuevo sitio de la actina. Y ahí es donde está el golpe de potencia o golpe de fuerza que hace que se desplace 10 nanómetros. Y se libera posteriormente el ADP y ya se produjo el desplazamiento. Y luego vuelve a su estado de rigor como estaba al inicio, ¿no? En su estado de rigor. Eso es la posición de la actina y la miosina durante el ciclo de puentes cruzados. Sigamos. Vamos a ver. Vamos a hablar del mecanismo del tétanos. ¿Qué es, qué es eso? ¿Qué es el mecanismo del tétanos? Bueno, no es más que cuando hay cuando se produce un único potencial de acción, va a dar lugar obviamente a la liberación de una cantidad fija de calcio, ¿verdad? Del retículo sarcoplásmico. Esto va a producir una contracción. Y la contracción va a terminar cuando se produzca la relajación. Pero ¿qué pasa cuando el retículo sarcoplásmico... ahora, ¿qué pasa cuando sin embargo a esto el músculo se estimula repetidamente? Entonces no hay tiempo suficiente para que se recapture todo el calcio en el retículo sarcoplásmico. Y esto va a conllevar a que el calcio a nivel intracelular aumente y va a conllevar a pequeñas contracciones repetidas, sucesivas, debido al aumento del calcio intracelular. ¿Correcto? Ese es el mecanismo del tétanos. Vamos a pasar ahora a lo que es músculo liso. El músculo liso su principal característica es que carece de estriaciones. Y no hay estriaciones porque, a pesar que hay filamentos gruesos y filamentos finos, esos no están organizados en sarcómeros. El músculo liso, por ejemplo, se encuentra ¿en dónde? En las paredes de órganos huecos, como por ejemplo el tracto gastrointestinal, en la vejiga, el útero, además también en la vasculatura, en los uréteres, los bronquiolos e incluso los músculos oculares. El músculo liso tiene una doble función. El músculo liso tiene una doble función. Por ejemplo, producir motilidad, por ejemplo, a nivel del tracto gastrointestinal, al propulsar el quimo, o por ejemplo a nivel del uréter, con la orina. Y otro, por ejemplo, mantener la tensión. Y a nivel de, por ejemplo, del músculo liso en las paredes de los vasos sanguíneos. Hay dos tipos de músculo liso, incluso tres. El músculo liso unitario, multiunitario, y el tercer tipo es la mezcla de esos dos anteriores, del unitario y del multiunitario. Ese tercer tipo se encuentra sobre todo a nivel del músculo liso vascular. Aquí vamos a observar que, bueno, antes de eso hay que hablar qué es el músculo liso unitario. Se llama unitario porque viene la palabra unidad. Quiere decir que, a ver, primero se encuentra a nivel de ¿dónde? Del tracto gastrointestinal, se encuentra a nivel de la vejiga, a nivel del útero, a nivel del urétero. Y se llama, proviene de la palabra unidad porque se contrae de forma coordinada, debido a que sus células se comunican con las otras células adyacentes por medio de uniones comunicantes, uniones gap o gap junctions. Y por ende la transmisión, como esos gap junctions son lugares o áreas de baja resistencia, entonces
La comunicación en teoría va a ser mucho más fluida y su contracción va a ser por lo tanto más coordinada y mucha más rápida. A diferencia de la multiunitaria, que se encuentra por ejemplo a nivel del iris, a nivel de los músculos ciliares del cristalino, a nivel del conducto deferente. Entonces, a nivel, si hablamos del músculo liso multiunitario, se encuentra a nivel de estos órganos o porciones anatómicas. Cada fibra muscular se comporta entonces como una unidad motora separada, no hay una coordinación, no hay una contracción coordinada. Por eso que es similar al músculo esquelético. Y hay poco o ningún acoplamiento entre las células, no hay presencia de gap junctions o uniones gap, que es lo mismo. Entonces las células del músculo liso multiunitario van a estar densamente inervadas por fibras podganglionares del sistema nervioso simpático y parasimpático. Y son esas inervaciones las que regulan la función de ese músculo liso multiunitario. Ahora ya podemos pasar a los pasos del acoplamiento. Excitación y contracción a nivel del músculo liso. Para ello hay que observar todos los pasos, ¿no?, que se producen. Primero, la despolarización, producto de un potencial de acción. La despolarización va a hacer que se abran los canales de calcio dependientes de voltaje, obviamente. O incluso las hormonas o neurotransmisores también hacen la misma función. Se abren los canales de calcio, pero ya dependientes del ligando, porque son hormonas y neurotransmisores. Y lo mismo también con hormonas neurotransmisores, por ejemplo, a nivel pero del inositol trifosfato. Todos estos tres, ya sea que se abran los canales los canales de calcio dependientes de voltaje, o que se abran los canales de calcio dependientes de ligando, o a través del inositol trifosfato, esos dos principalmente, o bueno, al final los tres, hacen que aumente la concentración de calcio intracelular. Uno puede ser por liberación de calcio a partir del retículo sarcoplásmico, que es inducido por calcio, o otro, la liberación de calcio a partir del retículo sarcoplásmico. Por inositol trifosfato es solo la liberación de calcio a partir del retículo sarcoplásmico nada más. En cambio esos dos, cuando hay potencial de acción, va a haber esto de acá. Va a ver el ingreso de calcio al medio intracelular y eso va a llevar a que se libere mucho más calcio del retículo sarcoplásmico. Ya sea por voltaje o por ligando, al final aumenta la concentración de calcio. Al haber un gran aumento de la concentración de calcio, el calcio se va a unir a la calmodulina. La calmodulina, que es la proteína que es análoga a la troponina en el músculo esquelético. ¿Correcto? Es análoga a la troponina. Aquí no hay troponina, sino hay calmodulina. En vez de troponina C, por decirlo así. Se une entonces a la calmodulina y la unión calcio con calmodulina va a hacer que haya un aumento de la sinasa de la cadena ligera de la miosina. Y ese aumento de la sinasa en la cadena ligera de la miosina va a hacer que se fosforile las cadenas ligeras de la miosina, lo que va a dar como aumento un aumento de la miosina, pero una miosina ATPasa, que va a hacer que la miosina se una con la actina y se formen la formación, y haya la formación nuevamente de puentes cruzados, y eso va a dar origen a la contracción. Entonces, vamos por acá nuevamente. El complejo calcio-calmodulina se une y va a activar la sinasa de la cadena ligera de miosina, que es la de acá. Y una vez que está activada la sinasa cadena ligera de miosina, va a fosforilar la cadena ligera de miosina. Una vez fosforilada la cadena ligera de la miosina, se altera la conformación de la cabeza de miosina. Se va a alterar esta cabecita de miosina, aumentando la acción de la ATPasa, Entonces ya va a haber una acción o, claro, una integración entre actina y miosina, y que va a dar origen a la formación de los puentes cruzados y posteriormente a la tensión o contracción. Aquí vamos a observar el mecanismo por el cual aumenta el calcio intracelular a nivel de músculo liso. Uno puede ser porque ingresa calcio debido a que hubo un potencial de acción, y sería en este caso potencial de acción porque es dependiente de voltaje, o porque hubo un ligando, ya sea un neurotransmisor o una hormona. Acá lo podemos ver. Este receptor
recepciona un neurotransmisor o una hormona y actúa a nivel de su proteína G, modifica ese canal dependiente del ligando y hace que ingrese calcio, ya sea por voltaje o por ligando ingresa calcio, aumenta el calcio intracelular. Y otra opción puede ser, estas son una, dos, y esa tercera opción que puede ser uno, porque un hormona neurotransmisor también ingresó a un receptor, pero este es un receptor pero por medio de un canal dependiente de inositol-trifosfato, que hace un cambio conformacional también en la fosfolipasa C, que hace que ese inositol-trifosfato haga un cambio conformacional en este canal de calcio del retículo sarcoplásmico y por ende se libera el calcio secuestrado que lo tenía el retículo sarcoplásmico del músculo liso. Se libera calcio y aumenta, el aumento de calcio intracelular va a conllevar a toda esta cascada de pasos, o esta cascada, perdón, de eventos que van a terminar con la contracción del músculo liso, ya sea de manera muy coordinada como el músculo liso unitario o de manera un poco más descoordinada, entre comillas, por el músculo liso multiunitario, que tiene que ver con la acción del sistema nervioso simpático y parasimpático, parte del sistema nervioso autónomo. Y bueno, eso sería. Y bueno, después de la contracción llega la relajación con la recapturación de este calcio, obviamente, ¿no? Entonces la recapturación de este calcio, que nuevamente ahí, en la relajación nuevamente del músculo liso se produce cuando la concentración intracelular de calcio va a descender, pues, ¿no? Por debajo del nivel necesario. Bueno, y eso sería todo lo que es con respecto a lo que estábamos hablando de fisiología celular. Hasta aquí terminamos. Espero que les haya servido de algo, muchachos. No se olviden de compartir el video y si no entendieron a la primera, verla nuevamente y nuevamente hasta que entiendan y den el blanco y les vaya muy bien en todo. Muchas gracias, eso fue todo con respecto al capítulo 1. Nos vemos en la próxima producción del siguiente video, que tiene que ver con fisiología y sistema nervioso autónomo. Muchas gracias.